El 18 de julio de 1936, el bloque nacionalista se sublevó en las colonias africanas conjuntamente con el ejército y los reclutamientos obligatorios marroquíes, pasando a la península ibérica a través de Andalucía, realizando pequeños enfrentamientos de baja magnitud y ocupando toda la Andalucía occidental, llegando a establecer un bloqueo del frente, en la cual la batalla más importante de toda Andalucía y de camino hacia Madrid era la batalla de Pozoblanco. Mi abuelo José Antonio Fernández Invernón participó en la Guerra Civil Española en el bando republicano. Él realizó el servicio militar en el año 35, justo antes de la guerra en Murcia. En noviembre del año 36 lo llamaron a filas, pasando a formar parte de la 20ª Brigada Mixta. La instrucción se prolongó hasta finales de ese mismo año, cuando fue trasladado al frente de Córdoba y se integró en lo que se llamó la agrupación Extremadura-Tajo, Tajo Extremadura. El 8 de enero del 37 fue la fecha en la que entró por primera vez al frente. Entró en las posiciones de Villares y Cortijo de los Madrós, y en esa zona llevó a cabo trabajos de reconocimiento de la zona. El 8 de marzo del 37, junto con su brigada, atacaron al ejército franquista o nacionalista desde Hinojosa del Duque y lucharon contra las fuerzas de Queipo del Llano para la toma de uno de los puntos más importantes en la zona sur de la guerra civil, que era Pozoblanco. La toma de Pozoblanco se inició el 6 de marzo del 37 y duró hasta el 13 de abril del mismo año. Fue una de las batallas más sangrientas y de mayor importancia en la zona sur durante la guerra civil. Esa batalla pasó un poco desapercibida en la historia de la guerra civil porque los republicanos ganaron la batalla y la toma de la zona. Justo en esa batalla mi abuelo fue herido en combate. Él explicaba que había sido realmente una batalla bastante sangrienta y con luchas muy cuerpo a cuerpo. Incluso él, cuando explicaba y hablaba sobre cómo lo habían herido recordaba perfectamente que había sido un soldado marroquí el que le había disparado. El disparo que recibió le entró por el centro del pecho y le salió por la espalda. Y yo siempre recuerdo las palabras del abuelo, que siempre decía que él había tenido mucha suerte y que los doctores en la enfermería, cuando había llegado al hospital, le decían que había tenido mucha suerte porque le faltó el canto de un duro para que no le hubiera tocado el corazón, con lo cual hubiera muerto en combate. Eso sucedió, sus heridas de guerra su herida de guerra sucedió en abril del 37. Tardó mucho tiempo en recuperarse porque la herida en aquella época pues tuvo bastantes meses para poder volver a reincorporarse a filas. Entonces sabemos, tanto por él como por documentación oficial que se ha podido consultar, que fue ascendido a sargento precisamente por los méritos de lucha que tuvo en el frente de Pozoblanco. En el diario oficial del gobierno republicano, en el número 46, en la página 557, que es de febrero del año 38, consta su ascenso como sargento republicano. Después de eso sabemos que él estuvo, y hasta final de la guerra, estuvo retenido como prisionero en la zona de Toledo. Y aquí ese es el último periodo, o sea, estuvo como prisionero y retenido hasta ya final de la guerra.
Bueno, pues yo me recuerdo de mi abuela que vivía en Gilico, que aquello pertenecía a Cejín. Y tenía 5 hijos. Y era viuda y vinieron los nacionalistas y se llevaron a mi tío, que era el mayor, se lo llevaron al forzado. Se lo llevaron. Y yo me acuerdo que por allí había, por el monte había, me recuerdo que me contaba mi abuela que había en el monte, se escondía la gente que no querían ir a la guerra y se escondían en el monte. Y entonces las mujeres decía que iban a coger a por leña y entonces le llevaban la comida y entonces le llevaban la comida y cargaban la leña y para que la gente no notara, ni siquiera su hijo, que no notara que su padre estaba allí escondido. En la guerra civil, el gobierno nacionalista realizaba requisas obligatorias de alimentos. En Mula, donde vivía la familia de mi abuelo, se realizaban ese tipo de requisas obligatorias. El inspector de la jefatura llegó a hacer la requisa de trigo a la casa de mi abuelo, del padre de mi abuelo. Entonces, como el padre de mi abuelo no quiso realizar de forma voluntaria la entrega de trigo y se opuso, pues bueno, le pegaron básicamente. Y mi abuelo, para defenderlo, le partió el brazo al inspector de jefatura que iba en aquel grupo. Como consecuencia de eso, se lo llevaron detenido y estuvo preso en la cárcel de Mula desde el año 39 hasta mitad del año 41. Yo lo que recuerdo de la posguerra en Mula, provincia de Murcia, es que cuando mi padre terminó, lo echaron preso, que ya terminó, se tuvo que ir a la mili, que la hizo en el pueblo de Lorca, provincia de Murcia, y nosotros los quedamos yo y mi madre con mis abuelos maternos. Yo nací en el 42, el 11 del 4 del 42. Y me recuerdo de que teníamos una cartilla, que yo tenía unos 3 años por ahí, y me ponían sí, no tenía más. Y me ponían a hacer fila para lo que los tocaba del pan, que había en todo lo que era el pueblo de Mula, habían 3 hornos que los repartían y 3 comercios de que los daban las legumbres y todo eso. Y los cortaban de la cartilla, los cortaban en un cupón. Mientras mi padre hacía la mili en Lorca. Yo, Alfonso Fernández Moya, nació el 11 del 4 del 42. En el 61 me desplacé a Barcelona, actualmente vivo. Y cuando me vine a Barcelona ya estaba alistado en la caja de Cieza militar. Y cuando me tuve que ir al año siguiente, me llamaron, me tuve que desplazar de Barcelona a Cieza, provincia de Murcia, y entonces para irme que me tocó en Sydney. De allí me fui en tren hasta Sevilla. De Sevilla tuvimos 3 días y de allí en avión hasta Sydney, que es donde estuve la mili. Y allí estuve 16 meses y 11 días. En tiendas de campaña y 3 meses en el cuartel de tiradores. No habían aseo, habían vitrinas al aire libre y comíamos en marmita y sentados en el suelo. Y luego cuando me licencié, vinieron en avión hasta Sevilla, de Sevilla en tren, dando la vuelta a Extremadura, a Madrid, aquí a Barcelona. Y después, unos 5 o 6 años, cada año me tenía que presentar al cuartel de la Guardia Civil, porque todavía estaba incorporado en fila, digamos. Cuando se fue la mili, el abuelo, pues para saber de él, pues escribíamos cartas y él me escribía a mí y a lo mejor tardaba una semana o 2
para llegar aquí, y la mía igualmente. Y las cartas me hacían gracia porque tenían las rayuras aquellas azules y los sellos aquellos que eran, no sé, que me hacían mucha gracia. Durante el franquismo y debido a la crisis económica galopante que sobrevolaba por encima de la dictadura, la familia se fragmentó en diferentes unidades. Unas se quedaron en Murcia, en su población natal, en Mula. Otra parte emigró a Europa, la emigración internacional, concretamente al país de Francia, y otra parte emigró hacia los polos industriales buscando mejores condiciones de vida y trabajo, como fue el caso de la emigración a Barcelona.